Segundo bloque de Plural. En este bloque van a estar nuestros columnistas, Isabel Carreras y Jorge Ríos, en este primer espacio charlando, debatiendo, contándonos las informaciones que trajeron. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Con qué temas? Bueno, un raconto de lo que fue este año, 2023. ¿Qué año, no? Un poco lo comentabas en el primer bloque. Y un poco, bueno, el escenario que se abre en términos de lo que solemos abordar desde nuestras columnas, ¿no? Que es la comunicación, la política, sociedad, participación de jóvenes, como también repasabas en la editorial. Y bueno, en ese sentido, claramente me parece a mí que, bueno, este año estuvo asignado por lo electoral, ¿no? El escenario electoral, cansador en un punto para la ciudadanía. Fuimos varias veces a las urnas, con idas y vueltas, en términos de resultados también, en un escenario que se presentaba de tercios y que, bueno, fue de una instancia electoral a otra, fue mutando, ¿no? Así es, como dice Jorge, fue un año, bueno, bastante movido y agotador, creo que para toda la población en general, incluso para quienes trabajamos también en los medios y trabajamos en la comunicación. Bueno, fue un año bastante... veíamos situaciones que ya se iban a dar desde hace tiempo a partir del análisis que uno hace de las situaciones, de los discursos, de cómo venían movilizándose los distintos partidos y los distintos dirigentes. ¿Qué lectura hace, Isabel, a grosso modo? Oh. Hay mucho para A modo no tan grosso. Mira, muy personal, la Sí, visión sí, que claro. tengo muy personal, esta postura, lo que vi al menos en estas últimas semanas es que corremos el riesgo de perder unos cuantos derechos que se habían logrado en los últimos años. Justo uno de los temas que cruzábamos hoy con Jorge y que tiene que ver, bueno, con la diversidad de voces, la mirada muchas veces de la política o de la comunicación con perspectiva de género, con la inclusión de la diversidad que tenemos hoy. Bueno, ya con la desaparición del Ministerio de la Mujer que ocurrió la semana pasada, creo que hicimos un retroceso con esas cuestiones. Y creo que en general va a haber como un gran cambio y cosas que se habían logrado. Habrá que replantearse cómo se va a llevar adelante y cómo este ministerio de capital humano que implementa el nuevo gobierno, todo eso. Exactamente, si realmente va a mantener estas cuestiones o estos derechos que se lograron. Jorge. Por supuesto, comparto totalmente la preocupación de Isabel, no solamente respecto de lo social, ¿no? Respecto de la economía y de cómo va a terminar impactando, es lo que vemos, ¿no? Un poco basados en lo que fue la campaña, que también se manejó una retórica un poco violenta, bastante violenta, ¿no? En muchos casos, que, bueno, lamentablemente, si bien ahora cambiaron los roles, ¿no? Ya estamos hablando no de una campaña, sino de un nuevo gobierno con roles institucionales, seguimos viendo un tono que de mínima... Un tono innecesario, ¿no es cierto? Exacto, de mínima, que no prioriza los derechos, como decía, ¿no? De los grupos más vulnerables. Hemos ya escuchado los primeros anuncios de dos de las ministras, ¿no? De seguridad y, bueno, el día de hoy de capital humano, como lo llaman, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en política en materia social. Los primeros anuncios tienen que ver con cuasi amenazas, podríamos decir, ¿no? Amenazas directas. Iba a meter la palabra. Iba a meter la palabra. Lo de hoy es una amenaza. El que corta no cobra, pero es en tono de amenaza. Exacto, no solamente lo es en términos de, bueno, en definitiva, eso es la acción comunicativa, es una amenaza, sino también la retórica bélica, ¿no? Claro. De que si atacan, de que si hay resistencia, la fuerza que vamos a usar va a ser Y bueno, entonces, en un combo que verdaderamente es preocupante, no solamente es lo que iba a decir en términos de pérdida de derechos, en términos... Perdón, sí. ¿esa amenaza es ideológica o es de torpeza? Yo creo que hay un mix, no sé qué opinas, Isabel, pero la escuchamos a Mondino, bueno, al propio vocero presidencial, y pareciera que hay, por un lado, una especie de dificultad de
tener un tono empático o de sensibilidad mínima, ¿no? Pero por otro lado también creo que lo están tratando de imponer a eso, de que ese sea el tono, el tenor en el que conversemos en Argentina a partir de ahora. Es en realidad una forma de expresión ya no solamente de este movimiento político de la libertad avanza, sino también esta misma forma de hablar, esta misma forma de comunicar ya se vio en otros países, como en Vox en España, el movimiento que llevó a la gente que trabajaba en torno a Donald Trump también manejaba este mismo discurso. No buscan, como en la columna anterior ya hablaba justamente que uno de los puntos principales o los aspectos principales que debe contemplar un gobierno o los funcionarios cuando llegan al gobierno es construir consenso a través de la comunicación y gestionar el disenso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar, cuando gobernar para todos, acercar las posiciones, y cuando obviamente que no basta lograr el consenso con el 100% de la población, siempre va a haber un sector al que no vas a terminar de conformar o con el que no vas a estar de acuerdo, pero ese disenso que hay con ese sector hay que buscar la manera de gestionarlo de la mejor manera para evitar conflictos, crisis, y que esto de alguna manera más adelante explote. Claro, al menos para garantizar la paz social y la estabilidad de las instituciones Exacto. democráticas, ¿no? Y es sumamente, como dice, es sumamente importante esa construcción de consenso, de acercar las partes, que hoy no se está dando en estas primeras semanas. Ni se construye ni se gestiona. Exactamente, ninguna de las dos cosas. Y eso dificulta, obviamente, el progreso de un gobierno y dificulta que todas las partes a la larga estén conformes con las políticas que se implementan. Pregunto desde la comunicación, no desde el desconocimiento, a cualquiera de los dos. ¿No le están hablando a sus votantes porque es la manera en que sus votantes se están expresando en las redes o se expresaron durante la campaña en las redes sociales? Hay un tono bélico, agresivo, descalificante. Sí, yo creo que le hablan principalmente a sus votantes, y ya cuando dicen argentinos de bien, ¿no? Con claro. Este tipo de recortes que hacen a la ciudadanía, en realidad también está la Hay duda. una nueva grieta, ¿no? Claro, argentinos de bien y quienes no. Se acrecentó la grieta. Claro, pero además se polarizó más, pero además quién sabe realmente, a quién le consta del todo si entra o no en esa categoría de argentino de bien. ¿Qué es realmente, ¿no?, ser argentino de bien? Según esa definición, yo sé dónde estoy parado. Claro, exactamente. Pero por ahí lo preocupante sea eso, de que no se den cuenta que ahora tienen que gobernar para la totalidad de la ciudadanía, no solamente para quienes los votaron, o que no se den cuenta o no quieran darse cuenta, o que se rehúsen a gobernar justamente para todo el país. Hoy veíamos los resultados de unas encuestas que hizo Suban Córdoba, donde, bueno, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, que justamente el propio presidente queda en cuarto lugar, ¿no?, en un ranking, se quiere, de dirigentes políticos en términos de imagen positiva, ¿no? Y bueno, y tanto el presidente como la vicepresidenta tienen miti-miti, diríamos, ¿no? Claro. La mitad de imagen positiva, la mitad de imagen negativa. Y si bien hay todavía un núcleo de la ciudadanía que está dispuesta a darle, entre comillas, los 4 la años, chance, claro, para que pueda realmente empezar a verse los cambios que prometieron en campaña, hay un porcentaje relativamente que está muy alto. descontento. Exactamente. Y eso se nota en estas encuestas que realizaron en las últimas semanas, que hay ya un descontento de gran parte de la población. ¿Descontento por qué? ¿Por las formas? ¿O es ya aquel grupo que no los votó? Es en general, por las formas, por el grupo que no lo votó, porque recordemos que fueron 2 personas al balotaje y no es que el actual gobierno cuente con ese 50% de la población. Claro. Su base, su tope en realidad es el 30% que obtuvo en las generales. Además, por un lado, hay personas de su, podríamos decir, núcleo duro que fueron más literales en la interpretación de las promesas de campaña, ¿no?, y que ya se están dando cuenta o creyeron, ¿no?, de que era viable lo que se prometió en campaña. Quienes sabíamos que un ajuste a la política, como se dice en la jerga, no mueve el amperímetro, o sea, no iban a ser necesario para corregir las variables macroeconómicas, sabíamos que el ajuste no era para lo que ellos denominan la casta, sino para las clases bajas y medias. Y quizá quienes más vean las consecuencias sean las clases medias, ¿no?, las que más vean la diferencia. Incluso, en términos del día creo a día. que más los trabajadores van a ser los que sientan, los que van a sufrir las consecuencias, y lo que están sintiendo hoy, porque se ven el aumento de los precios de todos los productos, de los alimentos, del combustible, de los servicios,
y esto obviamente a quienes más impacta es a los trabajadores en general, porque los sueldos están estancados y se van a estancar. Incluso hay anuncios ya de que no se van a tomar ni empleados ni empresas privadas ni en los estados provinciales. Al contrario, hay empresas que incluso ya iniciaron recortes. Ya están despidiendo. Exactamente. Tanto Acá en Misiones como como en otros lugares ya sí. se producen ese tipo de medidas. Y esto preocupa bastante a la población en general. Los más afectados creo que van a ser el sector de la obra pública, porque es donde se anunció el recorte y la baja de las obras públicas, y la UOCRA es la que ya advirtió esta situación también, que la pérdida de una gran cantidad de miles de puestos de trabajo acá en la provincia que dependen de la obra pública. Isabel, desde lo comunicativo, desde lo que pudimos ver a través de la tele, que es un recorte caprichoso también, ¿qué lecturas haces? Estuvimos conversando un poquito sobre lo que fue el discurso de Caputo, los anuncios, las medidas, sumamente nervioso, evasivo, con la mirada buscando en el techo porque no podía mantener un discurso mirando a la cámara, la posición de ataque. ¿Qué viste? ¿Qué ves en estos 8 días? Lo que se nota, que te vuelvo a insistir o vuelvo a reiterar esto que decíamos, no buscan generar un consenso, claro, de llegar a toda la población. Te comunico lo que va a pasar. Exactamente. Y sin empatía, como decía Jorge, sin darle fundamentos a la población de lo que va a pasar. Incluso la misma persona que tiene el rol de comunicar esto se siente incómodo, no está seguro tampoco, tiene el speech armado, y lo que vemos, utilizan mucho las redes sociales, pero cuando en un gobierno lo que se apunta generalmente cuando utilizas las redes sociales tiene que ser para gobernar, como para gestionar, no para buscar el encontronazo con el resto de la población o simplemente para anunciar una medida. ¿Es un error que esté la comunicación en manos de gente tan joven y sin experiencia en la comunicación en general, más que en comunicación de redes? Tiene que haber un mix. Está bueno que dentro del equipo siempre hayan jóvenes, sobre todo los que manejen las redes sociales, porque son los que entienden hoy más cómo funciona la dinámica, claro, y cómo funciona y cómo actúan en las redes sociales. Pero tiene que haber un equipo de profesionales detrás también que acompañe a este grupo o al equipo de jóvenes. Que no estaría sucediendo. Exacto. No solamente para decir, bueno, muestro la foto del presidente en un acto o en una visita, sino que sea estas redes también para acercar a la población información, para facilitar información, para resolver un problema. Sí, de hecho, la foto del presidente vestido de Rambo no gustó en ningún sector. Generó demasiadas críticas en la visita a Bahía Blanca. Sí. Sobre todo porque de alguna manera entra en una línea de contradicciones, si se quiere, ¿no? Porque hizo un viaje, entiendo yo, en avión, para ir a no decir, básicamente, a no dar un mensaje sustancial, simplemente a decirles, bueno, confiamos en que se van a arreglar. Se van a arreglar solos. Claro, solos, básicamente. Entonces, no llevó ninguna respuesta a la situación. Fue para la foto, diríamos. Sí. Alguien podría decir un gasto innecesario, ¿no? Pero lo podría decir en una teleconferencia, en definitiva, ¿no? Sí. ¿No? Sigan. No, que me parece preocupante, decía también al principio hoy, no solamente la conflictividad social a la que va a llevar estas medidas, ¿no? Donde las clases más bajas son las desfavorecidas, por supuesto, medias y bajas, sino también por esto que se siente como una falta de compromiso con la institucionalidad. Me parece que no es menor recordar que también justo en el escenario de balotaje se agitó el fantasma del fraude, ¿no? Claro. Cuando vieron que la diferencia era amplia, bueno, ahí nadie más dijo nada, pero en ese sentido las señales que vienen dando no son justamente las del refuerzo de las instituciones democráticas, sobre todo el respeto por los derechos humanos, ¿no? De hecho, este protocolo, entre comillas, antipiquetes, como lo denominan, del que hablábamos hace un rato, ya despertó el alerta de organismos internacionales que defienden exactamente de la inconstitucionalidad, sí. Exacto, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, incluso un relator de la ONU, ¿no? Entonces es un escenario bastante preocupante desde varios aspectos, no solamente desde lo económico y lo social,
a mí personalmente también me preocupa mucho el aspecto institucional democrático. ¿No es lo que votó la gente? Sí y no. Sí y no, se podría decir. Hay un sector que sí comulga y sí está en sintonía con este estilo y esta ideología que impulsa la libertad avanza. Hay otro sector que no, que votó creo que con bronca, con la ira y con el enojo de la situación por la que atravesamos hace varios años. Bien, vos lo decías al inicio del editorial, que venimos de crisis tras crisis y la gente se siente como harta, cansada. Estamos hartos. Y entonces consideró que esta persona podría significar el cambio y hacer un cambio rotundo de lo que venía ocurriendo en nuestro país. Así que yo creo que hay de las dos cosas. No toda la población estaba de acuerdo, no toda la población comulga con esta ideología. Jorge, ¿la antipolítica es la salida No, a esta situación? Definitivamente no, al menos desde mi opinión. Más bien todo lo contrario, más bien creo que también me parece que mucha gente se empezó a interesar en política porque se vio interpelada por esta figura, por este escenario de nuestro país, y me parece que nunca politizarse puede tener un impacto negativo, ¿no?, en la vida social. Me parece todo lo contrario. Claramente creo yo que acá hay muchas lecciones que vamos a tener que aprender, y me refiero a tener que aprender como sociedad, como ciudadanía, como electores, pero también la dirigencia, ¿no? La dirigencia política tiene que tomar nota definitivamente, y aquello tan hablado... Es que la dirigencia política viene teniendo advertencia desde hace 10 años y no pasa nada. Viene desoyéndola. Viene desoyéndola, ¿no? exactamente. Entonces, aquello de lo que tanto se habla también, ¿no?, de la autocrítica, bueno, que se haga realmente esa autocrítica. Y bueno, por supuesto que también va a ser un desafío muy grande para el propio gobierno provincial, ¿no? Nuevamente le toca de nuevo a Hugo Pasalacqua estar al frente del gobierno provincial y tener que pilotear otra tormenta. El problema quizás sea que, así como literalmente ahora las tormentas son más fuertes porque cambió el clima, también en sentido figurado, ¿no?, esta vez la tormenta claramente va a ser más fuerte. Se ve como mucho más fuerte, ¿no? Antes había que canjear, digamos. Te canjeo votos, te canjeo acompañamientos por recursos. Quizá ahora con el pragmatismo no va a alcanzar, ¿no? Seguramente que no. Creo que no. ¿Cómo ves, Isabel? Preocupante, es lo mismo como dice Jorge, preocupante. Y lo otro es que creo que lo que no ha hecho en los últimos años, como decís, los políticos a nivel nacional, es escuchar a la población, es escuchar lo que piensa, lo que opina, lo que siente, sobre todo, porque lo que se ha visto es como cada uno está enfrascado en su mundo o en la manera de ganar una elección y no en escuchar realmente para poder hacer este autoanálisis y autocrítica hacia adentro. Le pasó, bueno, a varios... en el caso de la Cámpora, que se tuvo que replegar y le significó, bueno, creo que como un cierre, para ellos, como un cierre de una etapa a partir de esta situación, y quedaron muchos sin dar una respuesta a la población. Yo creo que faltó eso, escuchar sobre todo a la población. Acá no hablamos todavía, y ya nos quedan menos de 2 minutos, del papel de la juventud en estas elecciones. Y creo Sí, que es clave. la que se sintió más identificada con este tipo de discurso, porque justamente pasa eso. En general son los menos escuchados y los sectores más vulnerables son los menos escuchados también. Y No se los tienen los en que más cuenta. se hicieron escuchar ahora. Y Claro. sí, exactamente. Pero Son también... los que se sintieron como identificados con esta forma de hablar, con estos discursos, con las expresiones que tenían, porque tampoco nosotros decimos por ahí que vivimos otras crisis, otras situaciones y veíamos el panorama de otra manera. Pero los jóvenes que no atravesaron esas situaciones se sentían muy identificados con las expresiones de la libertad avanza. Pero también Desde el como... hoy hacia adelante, Sí. mirando. Como mencionaba Agostina, otra de las columnistas de este programa, también, bueno, ¿qué le ofrecemos a la juventud, no? Me parece que hay que ofrecerle más y mejor formación política y no solamente recortes de TikTok y algoritmos que nos meten cada vez más en sesgos de confirmación en redes sociales, y ahí le dejamos picando la pelota a los columnistas que van a venir después, sobre todo Miriam, que suele hablar de estos temas. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que esta va a ser la hora de la política, claramente no de la antipolítica, sino de la política, pero en el mejor de los sentidos, ¿no?
Y acá es agudizar la escucha, sobre todo. Creo que la base hoy es agudizar la escucha para que esto pueda revertirse o por lo menos lograr calmar los ánimos y cambiar la situación. Y sin duda hay una avidez. ¿Cómo lo logramos? Sin duda hay una avidez por lo nuevo también, eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta, pero que lo nuevo sea mejor, que si hay un cambio, que sea para mejor, ¿no? Bueno, la última pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cómo vieron el devenir de vuestras columnas durante el año? ¿En qué sentido? En el sentido... A mí me gusta... A mí me gustó mucho la intertextualidad, diríamos, desde la academia, ¿no? Y la polifonía, porque siempre nos estamos citando y escuchando entre las distintas columnas, y eso me parece que de alguna manera es una conversación quizá no sincrónica, pero que vamos teniendo en este programa y vamos pluraleando, como decías en la editorial, y bueno, y por supuesto agradecido por mi parte por la oportunidad de traer algunos temas que quizás no tienen tanto rating, pero que son necesarios ponerlos sobre la mesa. Sí, para mí también fue como un proceso de repensar algunos temas, de evaluar y de volver a revisar algunas cuestiones que nosotros nos dedicamos a la comunicación, pero como te digo siempre, la comunicación atraviesa todos los aspectos de nuestra vida y toda la sociedad. Y entonces todo el tiempo me hace pensar, y creo que fue también para mí como un proceso del año de reflexionar, que es sumamente importante, comunicarnos entre sí, escucharnos y buscar a través de esta escucha, bueno, acercar posiciones y más empatía. Y lo bueno que también esto no es que sale al aire y se pierde en el éter, sino que queda, ¿no? Se transforma en notas en el portal, podemos compartir las columnas, eso también va generando otras conversaciones más. Isabel, Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural. A ellos los vemos el año que viene.